Queridas, queridos, Inhibición, síntoma y angustia, capítulo 10. Debo decir que el video del día de hoy será un video relativamente corto. Ajá. No sé qué tan necesario sea el comentario. Tenemos 5 páginas por delante. Estoy ahorita revisando porque, como podrán ver, vengo de un día de trabajo. Se trata, digamos, de ir midiendo mis tiempos. No puedo yo sentarme a grabar siempre, porque también necesito descanso, necesito ciertos cuidados, como el agüita, como también me hace falta divertirme de vez en cuando, pero ya también estoy muy animado por empezar otros estudios al respecto de la figura de Sigmund Freud, al respecto del psicoanálisis en este canal, y en aproximadamente un mes, calculo, tal vez sean menos, comienzo mi formación en Derecho en la Ciudad de México. Pero, dice el texto, fuera de todo esto, la angustia es la reacción frente al peligro. Y por cierto que no cabe desechar la idea de que si el afecto de angustia ha podido conquistarse una posición excepcional dentro de la economía anímica, tiene mucho que ver con la naturaleza del peligro. Retomamos entonces el hilo de pensamiento de Freud a partir de al menos los 2 últimos capítulos. Ajá. Independientemente de si estamos locos o no, independientemente de si hemos sido diagnosticados con lo que ustedes gusten y manden, eh, todos y cada uno de los seres humanos, grandes y pequeños, es decir, adultos o niños, percibimos ciertos peligros, peligros en nuestro contacto con el mundo, peligros o riesgos físicos, digámoslo así, nombrémoslos así, peligros, digamos, no que tanto representen un peligro inmediato, sino derivado, secundario. Por ejemplo, para los niños, que su cuidador, su cuidadora simplemente se enoje con ellos. Ajá. Sabemos como adultos que, por lo general, a menos de que efectivamente una persona que tiene a su cargo a un niño tenga algo malo en la cabeza, un enojo hacia un niño o niña no implicará ningún riesgo físico hacia los pequeños. Ajá. No significa que los cuidadores les vayan a hacer daño. Tal vez una nalgada, tal vez un coscorrón, pero ningún golpe que implique una lesión, por ejemplo, a un niño. Si esto ocurre, eso es un delito. Bueno, por supuesto, les invitaría que, si ustedes tienen conocimiento, aun siendo ustedes profesionales de la psicología, profesionales de la pedagogía, maestros, maestras, que tengan bajo su cuidado a niños o niñas, pónganse en contacto con las autoridades locales. Aquellas personas que, y no solo policías, acérquense a organismos gubernamentales, oficinas, busquen apoyo con sus supervisores inmediatos, etcétera. Ajá. Ahorita el texto nos dice que la angustia es la reacción frente al peligro. La angustia, digamos, como un afecto que no miente, la angustia como algo que nos permite echar una mirada a la perspectiva de la gente que siente angustia, que a nuestro criterio pueden ser exageradas. Eso no importa la angustia. Ajá. La angustia no les va a preguntar a ustedes que no la sienten cuándo debe salir. Ajá. La angustia es, digámoslo así, aquel, bueno, uno de tantos retoños infantiles que habitan en lo inconsciente. Y en cuanto a, digamos, esa relación, esa naturaleza, esa cercanía, en cuanto a la angustia, es importante notar cómo nuestra angustia podría parecer ridícula a otras personas. Ajá. Y sin embargo, algo también importante, la angustia también nos enseña sobre nosotros mismos. Ujú. La angustia puede ser igual que el dolor,
una gran maestra. Ahorita voy a dejar mi comentario hasta aquí. Dice el texto. No cabe desechar la idea de que si el afecto de angustia ha podido conquistarse una posición única dentro de la economía anímica, ello tiene que ver con la naturaleza del peligro. Ajá. Ahora bien, los peligros son comunes a los seres humanos, los mismos para todos los individuos. Lo que nos hace falta y no tenemos, nuestro deseo, es un factor que nos permita entender cómo se seleccionan los individuos capaces de someter el afecto de angustia a pesar de su particularidad a la fábrica normal del alma y quienes están dedicados a fracasar en esa tarea. Es decir, ahorita Freud está, digamos, colocando, digámoslo así, hipotéticamente un campo de batalla. Todos, repito, todos, todas sentimos angustia ante determinadas situaciones. Ujú. Una cosa es sentir y otra cosa es, dice el texto, someter a la angustia o fracasar en ese sometimiento. Y podemos decirlo, más bien, nosotros ser sometidos por la angustia. Ajá. Dice el texto, veo frente a mí dos intentos por descubrir un factor de esa índole. Es comprensible que cualquiera que se emprenda en ese sentido encuentre una acogida simpática, pues promete socorro en un trance peliagudo. Es un español un poquito antiguo, básicamente eh, parecería que Freud coquetea con la autoayuda. Parecería, queridas, queridos, porque dice dos intentos, pero ¿de quién, doctor Freud? ¿Del angustiado? Vamos a ver qué dice el texto. Esos dos intentos se complementan entre sí, pues abordan el problema por extremos contrapuestos. El primero fue hecho hace más de 10 años por Alfred Adler, reducido a su núcleo más íntimo, asevera que fracasan en la tarea planteada por el peligro aquellos seres humanos a quienes la inferioridad de sus órganos depara dificultades demasiado grandes. No estoy seguro que comprenda yo. Aquí no creo que es tanto un problema de Freud, de la redacción de la traducción, sino es mío. Ajá. Me parece, puedo estar equivocado en esto, pero Alfred Adler es el que formula un discípulo de Freud que se separa del movimiento psicoanalítico porque le dijo a Freud que lo opacaba. Es decir, Freud opacaba a Adler y Adler dijo, no, doctor Freud, yo quiero ser, brillar tanto como usted, así que mejor me voy del psicoanálisis. Y él, digamos, como ya un teórico independiente, formula la teoría, digámoslo así, del complejo de inferioridad. Estoy ahorita recordando de manera parcial eh, un texto de Freud llamado Complemento a la historia del movimiento psicoanalítico. Seguramente, no, miren. Está en el volumen 14, es el primer texto. comple- Creo que se llama Complemento a la historia del movimiento. No, contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico. Contribuciones, no complemento. Ajá. Donde se habla un poco acerca de Alfred Adler y su separación del psicoanálisis. Ajá. Miren, entonces ya sé hacia dónde va. Y en cuanto a la inferioridad de sus órganos, creo que Alfred Adler, creo, no estoy seguro. Aquí, por supuesto, le sugiero tanto revisar complementos, contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, como la misma obra de Alfred Adler, porque lo que entiendo, puedo estar equivocado, pero que Alfred Adler decía es que eh, tenemos la impresión de que nos hace falta poder porque nos comparamos con los genitales de papá. Eso es digamos, una aproximación que no está tomando en cuenta tanto a Adler
De hecho, pues lo que podrían hacer es literalmente leerlo. Ajá. Que es lo que nos invita. Véase Alfred Adler, su publicación de 1907. Lo malo es que, al menos para mí, me es muy difícil. De hecho, yo no tengo ningún libro de Alfred Adler. Es muy difícil localizar su bibliografía. Ajá. Entonces, básicamente, ya vi el otro nombre, que Sigmund Freud nos va a hablar de Otto Rank, pero hablando de esto, eh, yo creo que mucho de lo que va a nombrar Freud después de esto va a ser bastante oscuro para nosotros, porque ciertamente no tenemos los libros y por supuesto nunca conocí yo en vida a Alfred Adler. Ajá. Así como Freud hizo eco en la historia, Adler no tanto. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Si fuera cierto el apotegma, la simplicidad es el sello de la verdad. Habría que saludar como salvadora tal solución. No obstante, la crítica del decenio transcurrido demostró la total insuficiencia de esta explicación, que por lo demás pasa por alto toda la riqueza de las circunstancias descubiertas por el psicoanálisis. El segundo intento fue emprendido por Otto Rank en 1923. No estoy seguro que Otto Rank se haya separado como sí se separó Alfred Adler. Ajá. En su libro El trauma del nacimiento, 1923, ¿vale? Sería injusto equipararlo con el ensayo de Adler en otro punto que el aquí destacado, puesto que se mantiene en en el terreno del psicoanálisis, cuyas hilaciones de pensamiento prosigue, y debe reconocérselo como un legítimo empeño de solucionar problemas analíticos. Dentro de la relación dada entre individuo y peligro, Otto Rank quita el acento a la endeblez de órgano del individuo para ponerlo sobre la intensidad variable del peligro. Mm, ver. Bueno, aquí se entiende. Rank se separa de Adler. Ajá. No se trata de que somos débiles, no se trata de que nos estamos comparando con papá, de que queremos ser como él. No es tanto así, sino dice Otto Rank, la intensidad del peligro es variable. No lo entiendo muy bien, no lo entiendo del todo, pero vamos a ver si el tema, si el resto del texto nos lo aclara. El proceso del nacimiento es la primera situación de peligro y la subversión económica que produce se convierte en el arquetipo de la reacción de angustia. En videos pasados he nombrado esta subversión económica como una explosión que nos introduce al mundo. Ajá. Eh, Podría entender, y de hecho hasta cierto punto yo mismo desarrollo esa misma tesis en mi propio libro, en cuanto a que nosotros no supimos, no tuvimos conocimiento de por qué nacimos, simplemente de tener ciertas experiencias en el seno materno, en el vientre materno. De repente, nosotros sin saberlo y sin tener ninguna voluntad en ello, ¡pum!, nos expulsan. Ajá. Nos expulsan de donde nosotros nos sentíamos tan a gusto. Esa situación, digamos, de, ¿cómo decirlo? Indeterminación, ni de las condiciones del acto del nacimiento, ni de los requerimientos que vendrán a nosotros después. Ese vacío, digamos, en el que se coloca al recién nacido frente a la vida, es, digamos, lo que al menos yo identifico no tanto como una situación de peligro. Repito, el peligro vivido como una alteración, ajá, vivido como algo inesperado, ujú. No tanto como una literalidad, como un vivir es peligroso, nacer es peligroso. Ajá. Voy a retomar esto.
El proceso del nacimiento es la primera situación de peligro y la subversión económica que produce el nacimiento se convierte en el arquetipo de la reacción de angustia. Esto es, digamos, lo que entiendo que propone Rank. Ajá. En un pasaje anterior, eh, perseguimos la línea de desarrollo que conecta esta primera situación de peligro y condición de angustia con las posteriores. Y vimos entonces que todas estas conservan algo en común, pues en cierto sentido significan la separación de la madre, primero solo en el aspecto biológico, después en el sentido de una directa pérdida de objeto y luego en el de una separación mediada por caminos indirectos. Aquí, queridas, queridos, hay una objeción que yo hago al doctor Sigmund Freud. Eh, Al parecer, y bueno, no estoy tan seguro. No, de hecho, esto sí lo habíamos visto anteriormente. Y esto lo desarrolla Freud y les voy a hacer la misma observación que hice en aquel momento. El niño no conoce de mamá. El niño no sabe, bueno, los infantes, las niñas, los niños, quiero decir, ¿vale? Cuando digo el niño, el recién nacido, la recién nacida, no sabe que nació. Puede haber sentido de repente una lluvia, una explosión de estímulos olfativos, visuales, auditivos, táctiles, temporales, digamos que ya se le introduce en un orden lógico, ajá. Ya se le introduce también en un orden simbólico, siente frío, siente calor, ¡pum! Todo al mismo tiempo. Psh, ajá. Pero en ese momento, él o ella tienen una relación con su propio cuerpo de manera tal que no saben que estaban dentro de alguien. Ajá. Y segundo, aquí se habla de separación de la madre. Para que eso sea posible, es primero que los niños conciban física, simbólica, psíquicamente a la madre. Mi propia teoría, digamos, no tanto de la relación materna, sino del Estado mismo, es considerar cómo, a pesar de haber nacido, a pesar de estar biológicamente separados de mamá, la función psíquica consiste en cancelar esa separación. Ajá. Es mi contribución al psicoanálisis. Lo psíquico, lo inconsciente, es cancelar la separación biológica, física. Ajá. Eh, y esto, por supuesto, supongamos, nacemos, explota el mundo para nosotros. Por supuesto, conforme nuestro organismo también va reaccionando a esa explosión, vamos nosotros encontrando un orden que nos permite en horas soñar, o bueno, dormir, simbólicamente otra vez introducirnos al útero, simbólicamente, no física ni biológicamente. Ajá. Y aquí, por supuesto, me apoyo mucho, totalmente, en la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Freud no lo menciona así en la interpretación de los sueños, pero sí en otros textos menciona la relación entre dormir, cerrarnos al mundo y el nacimiento, o bien la situación intrauterina. Ajá. Esto yo mismo lo desarrollo, lo expando, porque no se trata, digamos, queridas y queridos, de que despertamos y volvemos a nacer, que podríamos también entenderlo. Simbólicamente, abrir los ojos es entrar en contacto con el mundo, salir de nuestra burbuja, digamos, de representaciones que representa el sueño. Ajá. Pero no solo se trata de despertar, ajá. Se trata también de establecer un contacto con nosotros mismos, y esto es muy paradójico,
nosotros, lo inconsciente, consiste en que literalmente no sabemos nada de nosotros hasta que lo buscamos, hasta que lo aprendemos, nuestra propia naturaleza. Ajá. Y no crean que ya me capturé, ya me tengo a mí mismo. No es un proceso tan sencillo. Ojalá y fuera así. Digámoslo así, y estoy usando palabras. Ajá. Despertar a nuestra propia vida afectiva, física, biológica, social, puede ser igual de traumático que un nacimiento. Y no estoy aquí hablando de hay que tratar el trauma de nacimiento. No. En mi propio libro, Psicoanálisis del Estado, volumen uno, Sexualidad infantil y crimen, busco señalar cómo esta dinámica del, digámoslo así, el despertar a la vida, el despertar a uno mismo, el despertar a la propia sexualidad, el despertar a la propia identidad, necesidades, ajá, es un proceso permanente, ajá. No tiene esto que ver, digamos, con una psicoterapia en particular, y hablando de psicoterapias, conforme a la tradición mexicana para el año 2024, sería interesante un estudio sobre al menos un panorama global de la psicoterapia en México, por supuesto, sin incluir al psicoanálisis, que al menos yo como psicoanalista no lo nombro como psicoterapia. Para mí el psicoanálisis es una disciplina científica, pero eh, en cuanto a una práctica del psicoanálisis, se trata justamente, al menos desde mi experiencia, en ese continuo despertar y volverme a dormir. Notar algo en mí, aprenderlo y perder. Perderme a mí mismo. Mientras yo, digámoslo así, para, por ejemplo, contrastar el psicoanálisis con una psicoterapia feminista. En el feminismo me deconstruyo para deshacerme de mis privilegios, vivir más consciente o en contacto con las desigualdades sociales. Ajá. Mientras que eh, en mi propia, en mi propio análisis, en mi análisis no solo frente a mi analista, sino el resto de mi vida, me tendré a mí mismo como mi enigma más, más grande. Me tendré a mí mismo no como un proyecto de deconstrucción permanente para ser mejor, moral y socialmente, sino la búsqueda constante de mi propia esencia, permanente. Ahorita lo estoy planteando de esta manera para hacer evidente eso. No hay madre de la cual yo pueda separarme. Simplemente, al momento de yo nacer, me reintegro. Me niego al mundo y poco a poco, conforme, por ejemplo, mi propia hambre me va separando de esa posibilidad de soñar, de dormir, mi propia hambre me va forzando a introducir a un otro, que puede ser mamá, puede ser papá, el Estado mismo, ajá, de forma tal que este proceso de separación siempre es parcial y nunca se consuma. Ujú. Ahorita lo voy a plantear así. No es nada más una separación de la madre, es un yo no puedo ser jamás. Y al mismo tiempo, hablando de la lógica de lo inconsciente freudiano, al mismo tiempo que yo no puedo ser, en la medida que busque aquello que no soy,
Suena muy complicado, realmente es mucho, mucho, muy sencillo. Se trata de descansar en la imposibilidad. Se trata de descansar en la falta, en la castración. Por supuesto, ahorita lo estoy planteando de una manera. Ajá. Descansar en un sentido simbólico, por supuesto. Creo que me estoy poniendo muy abstracto, pero no hay otra forma de manifestar esta diferencia, esta divergencia que tengo aquí con el pensamiento de Freud. Al mismo tiempo que nacemos, volvemos a huir. Nuestro propio cuerpo nos va demandando cuidados para los cuales, como recién nacidos, no estamos capacitados de satisfacer. Ajá. Sin que yo lo sepa, alguien me da de comer, sin que yo sepa siquiera lo que es comer. Ajá. Poco a poco, aquellos que me cuidan, mamá, digamos, en hipótesis, la persona más lógica, la persona más cercana, sería o debería ser quien me dé a luz, quien me trae a este mundo. Por supuesto, sabemos que no siempre es así. Ajá. Puede que nuestra madre, a los 2 minutos de habernos traído al mundo, nos deje en el basurero, cosa que pasa. Ajá. Y esto es, digamos, una consecuencia lógica. Si yo he llegado adulto, es porque, aunque mi mamá me dejó en el basurero, cosa que no hizo, pero estoy poniendo un ejemplo, supongamos que mi mamá me dejó en el basurero, bueno, pues alguien más me recogió. Yendo a la mitología, Rómulo y Remo, una loba me amamantó. Bueno, pues entonces esa loba será mi madre. Y ahorita me estoy viendo muy, muy totemista, ¿verdad, doctor Freud? Pero ese es el punto. Sin cuidados, morimos siendo niños. Ajá. Entonces, si no es mamá, hubo un otro. Puede ser papá, puede ser la abuela, el abuelo, el tío, la tía, el hermano, la hermana. Alguien, puede ser la madre. Ajá. Y entonces creamos una relación con la vida a partir de esos cuidados. Ajá. Aquí también estoy introduciendo parte de la lectura que hicimos de los 3 ensayos de teoría sexual. Ujú. Es decir, esta aparente separación es al menos una separación al respecto de este pensamiento que estoy subrayando, esta idea, que a lo mejor el mismo Freud, poco después de esto que estamos leyendo, la descarta o la expande, no lo sabemos. Ajá. No recuerdo este capítulo, no recuerdo haberlo leído, aunque seguramente lo habré leído en algún otro momento. Entonces, creamos una madre, digámoslo así, creamos un objeto a partir de nuestras necesidades, a partir de que vamos viendo, bueno, yo no sé qué está pasando, de repente me ponen algo en la boca, y siento calorcito en la panza, voy a dormir. Yo no sé qué está pasando, de repente me levantan, me mueven brazos, piernas o estas cosas que no sé ni cómo se llaman, y esto que yo sentía calientito y en mi parte de abajo, de repente ya lo siento fresco, creo que le llaman cambiar el pañal. Ajá. De repente estoy llorando porque tengo mucho calor, me llevan a otros lugares, me siento más tranquilo, duermo. Ajá. Estoy tratando de ilustrar cómo se construye un objeto como una forma de relación con el mundo.
a partir del cual los niños efectivamente consideran a esos primeros objetos, llámense el nombre que ustedes gusten y manden, inclusive los estados, inclusive los institutos de cuidado de huérfanos, por ejemplo, como alguien, un otro. Ujú. Y junto con ese otro se construyen a ellos mismos. Nos construimos a nosotros mismos en base a nuestras propias necesidades y la atención que tenemos de otros de esas necesidades. Ajá. Y luego, en el de una separación mediada por caminos indirectos. A ver, retomemos el hilo de pensamiento una vez más. Primera situación de peligro, el nacimiento y condición de angustia con las posteriores. Estamos hablando de aquellos cambios que sobrevienen orgánicos a partir del nacimiento. Si estamos en el vientre materno, no tenemos hambre, no tenemos frío ni calor, no tenemos necesidad de nada, no tenemos necesidad de hacer pipí o popó. ¿Por qué? Pues porque no comemos. Todo viene y va a partir del cordón umbilical. Según entiendo, esto podría ser falso, pero eh, no, bueno, es que sí, el cordón umbilical tiene justamente esa función, la de abastecernos de todo, al menos todo lo orgánicamente necesario para sostenernos vivos dentro del vientre materno. Por ejemplo, no respiramos allá adentro. Ujú. Qué rico respirar ahorita que lo digo. Dice el texto. mm, Todas estas condiciones de angustia conservan algo en común, pues en cierto sentido significan una separación con la madre. Ah, ya veo, son estas palabritas. Yo me había tomado muy en serio lo de separación de la madre, pero esto es lo que pone, digamos, lo delicioso del texto. Y le soy sincero, algo que me hizo suponer una divergencia de pensamiento en el resto del texto, ¿no? De hecho, creo que me he empapado de usted, doctor Freud, de tal forma que me daba la impresión de que usted mismo eh, dejaba a un lado sus propias aproximaciones. Entonces, separación mediada por caminos indirectos, separación de cierta forma de la madre, podemos decirlo, de las condiciones homeostáticas. Ajá. Toda angustia es un afecto que despierta ante la posibilidad, siquiera fantaseada, de perder lo poco que tengamos. Ajá. El descubrimiento de este vasto nexo es un mérito indiscutible de la construcción de Rank al respecto del trauma de nacimiento. Construcción. Ajá. Ahora bien, el trauma de nacimiento afecta a los diversos individuos con intensidad variable y junto con la intensidad del trauma varía la reacción de angustia. En opinión de Rank, de esas magnitudes iniciales del desarrollo de angustia, depende que el individuo logre alguna vez dominarlo. Depende, pues, que se vuelva neurótico o normal. Es decir, la neurosis, entiendo esto, es un intento de control de la angustia. Son las barreras que podrían parecernos exageradas, que ponen ciertos individuos a ciertas actividades o ciertos significados. Ajá. Mientras que esto, al menos, podría aparentar que no tiene barreras. Podría ser. Yo puedo discutirlo, pero no quiero discutir una teoría de Otto Rank en un texto de Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto. Nuestra tarea no consiste en emprender la crítica detallada de las tesis de Rank,
sino meramente en examinarlas para ver si son aplicables a la solución de nuestro problema. Bueno, creo que no, pero vamos a ver. La fórmula de Rank, a saber que se vuelve neurótico quien nunca logra abreaccionar, maldita palabra fea, por completo su trauma de nacimiento a causa de la intensidad que tuvo, es en grado sumo cuestionable desde el punto de vista teórico. No se sabe bien qué se quiere significar con abreacción. Pues claro, por eso digo asquerosa palabra, porque ¿eso qué es? Y miren, lo está diciendo el mismo doctor que usó esa palabra en estudios sobre la histeria. O no recuerdo si fue Freud o Breuer, pero esta palabra abreacción, yo tengo esa impresión, no la conozco del todo. Eh, ¿Cómo decirlo? Mm, debo admitirlo, ciertamente. No es una palabra de uso común. ¿Pueden ustedes buscarla? Claro que sí, pero el problema que me acuerdo habérselo dicho a una jefa que después se hizo amiga mía, una jefa, una supervisora de trabajo. El problema es que no todos tenemos los mismos diccionarios. Y el problema es que aun cuando tuviéramos los mismos diccionarios, las palabras pueden cambiar en significado de un contexto a otro, de una persona a otra, de un caso a otro. ¿Por qué? Porque así es el lenguaje, así son las palabras. No es un error nuestro, es más bien un error nuestro esperar que todos nos entiendan siempre cuando usamos las mismas palabras. Dice el texto, si se lo entiende al pie de la letra, la palabra reacción, se llega a la insostenible conclusión de que el neurótico se aproxima tanto más a su curación cuanto mayores sean la frecuencia y la intensidad con que se reproduzca el afecto de angustia. Es decir, no se preocupe, la angustia es algo bueno. No, 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 doctor, no puedo yo sentir que sea algo bueno porque me deshace por dentro. Ajá. A causa de esta contradicción con la realidad, yo había resignado ya en su tiempo la teoría de la abreacción. Si mal no recuerdo, en estudios sobre la histeria todavía se la mencionaba. Ya para el volumen 3 ya perdió mucho, mucho peso y para la interpretación de los sueños, si se la menciona, no lo recuerdo. Posiblemente sí, no me acuerdo ahorita. Ujú. Que desempeñaba un papel tan importante en la catarsis. Véase aquí estudio sobre la histeria. La insistencia en la intensidad variable del trauma de nacimiento no deja espacio alguno a los justificados títulos etiológicos de la construcción hereditaria, perdón, de la constitución hereditaria. Es decir, no podemos tampoco ignorar tanto una cuestión biológica, genética, como también una cuestión lógica de ambiente. Si la organización biológica de determinados organismos se condiciona de tal forma para responder a determinadas demandas ambientales, no podemos esperar que esas mismas demandas ambientales que han condicionado la adaptación biológica de determinados organismos, determinadas familias, a ciertas organizaciones, se modifique de generación en generación. Es decir, a igual demanda ambiental, igual formas de adaptación a lo largo de las generaciones. Me oigo muy darwinista. Bueno, ¿es cuestionable? Claro que sí, pero ese no es el punto de este video. Ahorita, de hecho, parte también de mi tesis es notar cómo las demandas ambientales se van transformando y justamente de ahí surge la necesidad de un estudio sobre el Estado. Pero regresamos al Estado, al texto. Esta intensidad es, por cierto, un factor orgánico que respecto de la Constitución se comporta como una contingencia, es decir, algo secundario. Y a su vez depende de múltiples influjos que han de llamarse también contingentes.
secundarios ambientales. Por ejemplo, el de la oportuna resistencia al parto. Resistencia, leí, y es asistencia, caray. Ok, lo que está creo que queriendo decir Freud es también los accidentes ocurren. Oportuna asistencia al parto. Influjos, influencias contingentes, es decir, cosas que solo le ocurren a un organismo dentro de la constitución, digámoslo así, social de la especie, comunitaria. Ajá. La doctrina de Rank ha dejado afuera de cuenta tanto factores constitucionales como filogenéticos, es decir, conforme al desarrollo. Ay, no me acuerdo si es de la especie o del individuo. Aquí está. A ver, filogénesis. Filogénesis. Mm. La filogénesis es el proceso evolutivo de una especie o grupo de especies. Se refiere a las relaciones de parentesco entre organismos a partir de un ancestro común. Repito, proceso evolutivo de una especie o grupo de especies. Ajá. Pero, dice el texto, si se quisiera dar cabida a la significatividad o la importancia de la Constitución, introduciendo, por ejemplo, la variante de que interesaría más bien la aptitud con que el individuo reacciona frente a la intensidad variable durante el trauma de nacimiento, se quitaría a la teoría su valor y se limitaría a un papel colateral el factor que se acaba de introducir. Por consiguiente, lo que decide sobre el desenlace en la neurosis se sitúa en otro ámbito, que sigue siendo desconocido para nosotros. El hecho de que el ser humano tenga en común con los otros mamíferos el proceso del nacimiento, mientras que parece corresponderle como privilegio sobre los animales una particular predisposición a la neurosis, ahorita hablamos al respecto, difícilmente hable en favor de la doctrina de Rank. Es decir, queridas y queridos, aquí lo voy a poner así. Hay muchas formas de leer esto, pero lo voy a decir de la determinada manera, de la siguiente manera. Ajá, de esta determinada manera. Podríamos hasta cierto punto decir que no solo las neurosis, sino también toda forma de patología mental es una forma de adaptación de la especie humana a determinadas condiciones de la civilización humana. Es decir, podemos también decir que estos aparatitos no son ni buenos ni malos, implican costos humanos. Ajá, y estoy señalando mi celular. Ajá. Estos aparatitos nos van a demandar distintas adaptaciones como individuos, como comunidades y como especie humana a nuevas formas de convivencia. Ajá. Y esto estoy hablando de lo que es normal para mí para el año 2024. En tiempos de Freud se hablaba fácilmente de neurosis, hoy no. Ajá. Pero lo que se entiende, lo que Otto Rank quiere hacer es curar la neurosis, quitar la neurosis, como si la neurosis no trajera ningún beneficio a la humanidad. Y lo cierto es que, yo no sé ustedes, pero a mí el celular me facilita mucho la vida. Me la complica en ciertos sentidos, pero ciertamente tampoco soy un habitante de la aldea digital, por decirlo de una manera. Mi uso de redes sociales se limita más bien a mm, alrededor de media hora a la semana. A la semana. Eh, y por supuesto, no considero estos videos, al menos yo no los vivo así, como una red social. Es algo que hago con mucho cariño, también con mucho interés, con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre Freud, sobre psicoanálisis, pero también es una forma en la cual poco a poco he ido estableciendo contactos
relaciones con otros individuos e instituciones, que por supuesto tienen la intención, estas relaciones, de informarme, de aprender, de investigar sobre el impacto de la obra de Freud al año 2024 en México y en el mundo, que es algo que solo las redes sociales nos permiten al día de hoy. Ajá. Entonces, al momento de Freud hacer la noción biológica de que nosotros también somos mamíferos, quiero hacer un comentario breve sobre lo que hemos logrado. Una sola observación. En el mundo, en este momento, hay al menos una especie en peligro de extinción, no por obra del ser humano, simplemente por falta de alimento. Por supuesto, no les, eh, no les digo esto con el afán de decir que malos somos, que descuidados en una cuestión de responsabilidad ambiental somos como seres humanos. No, no va en ese sentido mi comentario. Como seres humanos, hemos logrado adquirir un cierto poder sobre la naturaleza, cierto poder que podría a nuestros ojos parecer poco, pero con ciertas excepciones muy notables, el ser humano como especie se ha ido adaptando a la relación con la vida. Ajá. Hay comunidades muy apartadas todavía en el mundo, comunidades que se esfuerzan en sostener su identidad conforme a un aislamiento. Ajá. Ellos, esas comunidades, por supuesto, se encuentran en un peligro conforme a un sostenimiento específico de su identidad cultural, social, ajá, incluso hasta familiar. Ujú. Lo que hemos hecho como civilización puede ser al mismo tiempo un avance enorme y un avance minúsculo, en la medida que nosotros no somos capaces de acercarnos a otros seres humanos e indicarle que podemos hacerles bien, respetándolos, no aplastando su identidad cultural, no considerando la democracia como el valor que ellos tienen que seguir, por ejemplo, y hablando de un solo valor que le da forma a nuestro mundo. Ajá. Hay mucho que hacer en el mundo humano para que nosotros podamos hacer trabajos ambientales. Ujú. Para que nosotros podamos acercarnos a otras especies con las que ya convivimos, algo que a mí me parte el corazón y que podría parecer completamente independiente del texto, son los perros callejeros en la Ciudad de México. Y para hacer eso, en mi propia localidad, yo carezco de los recursos y el conocimiento. Yo. Y eso me parte el corazón. Cuando yo veo un perro en la calle es así como osos polares, elefantes, por mencionar otros mamíferos, pingüinos. ¿Cuántas especies no están al borde de la extinción? Y no tanto por nuestra irresponsabilidad, sino porque no hay la suficiente comida. ¿Y cuánta comida se desperdicia en las ciudades? Y todo esto para señalar esto, queridas y queridos.
Hay también ganancias en la neurosis. Ganancias que tienen que ser explotadas económicamente. No es necesario curar neurosis. Es más bien necesario aprender los límites del lazo social, explotar y explorar lo que nosotros podemos llegar a ser o no podemos permitirnos delante del otro. Lo voy a dejar así. Ajá. Les sugiero mucho escuchar el final del video pasado, del capítulo pasado, donde hablé de una solución no médica, no terapéutica, acerca de los problemas de salud mental para el año 2024. 2024. Y por supuesto, esto tiene que ver eh, con un esfuerzo humano y con una aproximación al psicoanálisis específica, con una aproximación que incluya, por supuesto, la posibilidad de amar. Pero regresamos al texto, queridas, queridos. Es un texto pequeño, por lo cual me he dado la libertad. Estamos a 3 páginas, dice el texto. Empero la principal objeción es que ella, la doctrina de Rank, planea en el aire en vez de apoyarse en una observación directa. No existen buenas indagaciones que prueben si un parto difícil y prolongado coincide de manera inequívoca con el desarrollo de una neurosis, o si al menos los niños así nacidos presentan los fenómenos del estado de angustia de la primera infancia durante más tiempo o con mayor intensidad que otros niños. Aun si se considera que partos precipitados y fáciles para la madre pueden significar para el hijo traumas graves, no puede negarse que en los casos en que se producen comienzos de asfixia durante el parto, entiendo, o postnatal, deberían poder discernirse con certeza las consecuencias aseveradas. Parece una ventaja de la etiología de Rank conceder prioridad a un factor susceptible de examen en el material de la experiencia, mientras no se haya emprendido efectivamente esa demostración. Sería imposible formular un juicio acerca de su valor. En cambio, no puedo suscribir la opinión de que la doctrina de Rank contradiría el valor etiológico de las pulsiones sexuales. Miren, efectivamente. Y esto también lo desarrollo en mi propio libro. Ajá. Por eso hago énfasis, no en la genitalidad infantil, sino en la capacidad del infante, de los niños, de ligarse con el mundo a través del placer, de sentir placer al correr, caminar rápido, jugar, jugar con bloques, jugar con carritos. ¿Cómo encandila a un niño jugar Nintendo? Jugar lo que ustedes gusten y manden, pero noten el gusto de los niños al vivir, cosa que podemos aprender como adultos de ellos, reaprender, retomar. Regreso al texto. Admitido hasta ahora en el psicoanálisis, valor etiológico de las pulsiones sexuales. En efecto, solo se refiere a la relación del individuo con la situación de peligro. Y deja abierto este buen expediente. Quien no pudo dominar los peligros iniciales deberá fracasar también en las situaciones de peligro sexual que luego se planteen, y así será esforzado a la neurosis. Yo no creo, pues, que el intento de Rank nos haya proporcionado la respuesta a la pregunta por el fundamento de la neurosis. Y opino que todavía no puede decidirse cuán grande es la contribución que, a pesar de todo, implica para su solución. Si las indagaciones sobre el influjo de un parto difícil sobre la disposición a contraer neurosis hubieran de arrojar un resultado negativo, esa contribución debería considerarse escasa. Es muy de lamentar que siempre quede insatisfecha la necesidad de hallar la causa última,
unitaria y aprehensible de la condición neurótica. Condición neurótica de la palabra esto en alemán. Ajá, no, no me voy a avergonzar tanto como para leerla. No me voy a humillar así de esa manera. No porque considere al alemán algo menos, es más bien yo no sé hablar alemán. Ajá. Seguramente yo mismo sonaría ridículo. Ay, ya, qué diablos. Nerviosidad. Nerviosidad. Ujú. Condición neurótica. Nerviosidad o nerviosidad. El caso ideal, ya ven, yo también me doy a veces mis tiempos. El caso ideal, que probablemente los médicos sigan añorando todavía hoy, sería el del vacilo, que puede ser aislado y obtenerse de él un cultivo puro, y cuya inoculación en cualquier individuo produciría idéntica afección, o al menos o algo menos fantástico, la presentación de sustancias químicas cuya administración produjera o cancelara determinadas neurosis. ¡Oh, imagínense eso! Qué hermoso sería, ¿no creen? Así, ¡frup! Te voy a inocular con algo y quedaste curado. O te voy a dar una sustancia y ¡pop! determin- eliminamos tu neurosis. Ajá. Pero, dice el texto, no parece probable que puedan obtenerse tales soluciones del problema. El psicoanálisis lleva expedientes menos simples, poco satisfactorios. No tengo nada nuevo para agregar en este punto, solo repetiré cosas hace mucho notorias. Cuando el yo consigue defenderse de una emoción pulsional peligrosa, repito, el peligro viene de una emoción pulsional, es decir, el deseo, la inclinación, lo que queremos, resulta peligroso para el yo, para esta estructura, esta parte de mi identidad que a mí me gusta. Ajá. Por ejemplo, mediante el proceso de represión, es decir, establezco contacto con un deseo y digo, deseo malo, no te quiero ver. Up. Sin duda, inhibe y daña esa parte del ello, pero simultáneamente le concede una porción de independencia. Ujú. Y renuncia a una porción de su propia soberanía. Ajá. No, de hecho sí es. No estoy siendo sarcástico, es que de eso se trata, queridas, queridos. Vivir conforme lo que somos. Y aun cuando ustedes y yo podemos decir, guácala, eso no, saber que si nosotros nos apartamos de eso, si yo no hablo de eso que yo estoy apartando, eso que yo aparto de mí va a regresar en otro momento con otra forma y seguramente mucho más fuerte. Regreso al texto porque esto me está gustando. Dice el texto, eso se desprende de la naturaleza de la represión, que en el fondo es un intento de huida. Ahora, lo reprimido está proscrito, está apartado, aislado, ajá, excluido de la gran organización del yo, solo sometido a las leyes que gobiernan el reino de lo inconsciente, es decir, a una libre asociación. Ujú. Por eso regresa transformado y aumentado, con más intensidad, dice el texto. Pero las consecuencias de la limitación del yo se vuelven manifiestas si luego la situación de peligro se altera, de suerte que el yo ya no tiene motivo alguno para defenderse de una emoción pulsional nueva, análoga, similar, parecida, pareja, análoga a la reprimida. El nuevo decurso pulsional se consuma bajo el influjo del automatismo. Preferiría decir que de la compulsión de repetición, es decir, ya no lo va a notar nuestra voluntad. ¡Pum! Recorre el mismo camino que el decurso pulsional reprimido anteriormente, como si todavía persistiera la situación de peligro ya superada. Por lo tanto, el factor fijador a la represión es la compulsión de repetición del ello inconsciente,
que en el caso normal solo es cancelada por la función libremente móvil del yo. Muy técnico, doctor Freud, muy técnico. Mm, mm. Agüita. Dice el texto, en otras palabras, mm, para nosotros apropiarnos de algo que nos es desagradable, no solo el análisis nos sirve, también el acto. Con el acto, quiero decir, luchar contra un deseo puede ser una lucha bastante fuerte y bastante estéril. Puede. Y sin embargo, el acto no quiere decir llevar a cabo ese deseo. Puede ser un deseo incluso hasta criminal. El acto quiere decir explotar la energía de ese deseo y llevarlo a otras áreas de nuestra vida. He ahí, queridas, queridos, no hay una cancelación de la pulsión. Un aprovechamiento es posible. Y ahorita estoy refiriéndome mucho a la sublimación, pero el mismo análisis no podría yo en este momento asociarlo como una sublimación de un deseo reprimido. Con sublimación hablo del aprovechamiento, pero la sublimación habla de llevar ese deseo a un bien mayor, digámoslo así, una ciencia, un arte. Ajá. Eh, no es solo eso, hablando de la propia explotación de una emoción pulsional reprimida durante el análisis, sería, por ejemplo, un fin de análisis. Estoy enojado con usted, analista mía. Ajá. No quiero verla. Por poner un ejemplo, realmente la forma en la cual nos podemos relacionar con nuestros propios deseos durante un análisis es infinita. Ujú. Dice el texto. En ocasiones el yo logra echar abajo las barreras de la represión o del desalojo, del desalojo de la emoción pulsional, del deseo, que él mismo había erigido. Recuperar su influencia sobre la emoción pulsional y guiar de nuevo el decurso pulsional en el sentido de la situación de peligro ahora alterada. Es decir, se creó una situación de peligro en nuestra infancia, ese peligro no puede representar efectivamente una amenaza para nosotros ahora. Podemos nosotros llevar a cabo ese acto. Ujú. Pero es un hecho que muy a menudo fracasa y no puede deshacer sus represiones. Para el desenlace de esta lucha, ¿acaso sean decisivas unas relaciones cuantitativas? Esto no lo entiendo. En muchos casos tenemos la impresión de que se decide de una manera compulsiva. La atracción regresiva de la emoción reprimida y la intensidad de la represión son tan grandes que la emoción nueva no puede más que obedecer a la compulsión de repetición. Es decir, no puedo dejar de hacer. Ajá. Eso ya me resultó hasta molesto. Ujú. En otros casos, percibimos la contribución de un diferente juego de fuerzas. La atracción del arquetipo reprimido es reforzada por la repulsión, ejercida por las dificultades reales, que se contraponen a un diverso decurso de la emoción pulsional reciente. Esto está un poco, bueno, muy abstracto, ¿no creen? Eh, en otras palabras, es muy sencillo, es que el problema de este texto en particular es la palabra pulsión. Y si fue un problema esta palabrita, voy a ponerme otra vez en ridículo, voy a latinizar ahorita el alemán, no se dice así, pero se escribe Trief. Pueden ustedes poner Trief. De hecho, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Eh,
Traductor de Google, ya puedo hacerlo mucho más rápido. Mi computadora no es tan viejita como antes. A ver, ahorita están viendo ustedes el texto, pero yo estoy entrando al traductor. Y en unos momentos más voy a empezar a compartir el traductor, pero esto en alemán. Ujú. Permítanme. New share, por favor. Traductor. Esta es la palabra alemana. Trieb, Trief, trief, trief. Esto lo tomaron los traductores de la obra de Freud. Freud escribía en alemán, no escribía en español, no escribía en inglés. Y de esta palabra hicieron dos. La primera, que estamos leyendo en el texto, pulsión, que por cierto les dejo también en la descripción de este video, pulsiones y destinos de pulsión. Ajá. La pulsación. Fíjense, cuando Freud usa esta palabra, quiere decir todo esto, todo al mismo tiempo. Ajá. Es una de las dificultades del alemán. Ahorita les estoy dejando en pantalla traducciones que me está brindando Google de la palabra alemana Trieb, pulsión. Ajá. Esa palabra es bastante difícil por lo que podrán notar. Ajá. De hecho, he hecho un abordaje en este canal, no solo de la obra de Freud, sino de esta palabra en particular, desde antes de pulsiones y destinos de pulsión, que les repito, les dejo el texto de pulsión y destinos de pulsión en la descripción. Pulsiones y destino de pulsión. Eh, Fíjense, aquí Google asocia la misma palabra alemana Trieb con libido, la libido. ¿Ah? Yo la he puesto no tanto en mi libro, sino en el abordaje de Freud, como una inclinación, como una necesidad, pero no tanto desde el punto de vista biológico. Ajá. Es más bien lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades, con nuestro impulso. No sé cómo llamarlo. Ahorita regresamos al texto de Freud, porque recuerden, palabra alemana, Trief, dice el texto, fíjense, pulsión aquí, pulsión acá. ¿Cuántas pulsiones no hay aquí? ¿O cuántas veces la palabra pulsión no aparece solo en esta pantalla? Les digo que es fácil en verdad, porque al final el acto puede vivir más allá de la voluntad del individuo. Ajá. Y aquí no estoy recurriendo a la compulsión para explicar, por ejemplo, el alcoholismo o la drogadicción. No estoy señalando una dependencia orgánica a una sustancia. Aquí no. Estoy hablando de una dependencia psíquica de un acto. Porque ese acto ha adquirido el valor para el individuo de una necesidad. El acto constituye en sí mismo una necesidad para ese sujeto tanto o más importante que la respiración misma. El acto constituye para él, para ella, algo que le da un sentido superior al orgánico. Ajá. Y a partir de este comentario, me aproximo un poquito a a la pulsión freudiana. Ajá.
a la compulsión, que por cierto, otro texto también muy importante para hablar de compulsión en psicoanálisis es Más allá del principio de placer. ¿En qué momento un acto deja de ser placentero para aquel que lo lleva a cabo? Ujú. Repito esto. La atracción regresiva de la moción pulsional, es decir, moción pulsional reprimida, repito, yo no quiero eso, pero termino haciéndolo. Atracción regresiva. Sigo regresándome a eso. La intensidad de la represión son tan grandes, la atracción regresiva y la intensidad de la represión son tan grandes que la moción nueva, no puede más que obedecer a la compulsión de repetición. Es decir, tomo mi energía, la llevo a otro acto, pero un acto ligado, un acto que no puedo sino repetir de manera incuestionable, casi religiosa. Estoy usando palabras, no estoy atacando a la religión, a partir del cual yo no obtengo satisfacción, pero se me impone. Ajá. En otros casos percibimos la contribución de un diferente juego de fuerzas. La atracción del arquetipo reprimido es reforzada por la repulsión ejercida por las dificultades reales que se contraponen a un diverso decurso de la emoción pulsional reciente. Ah, caray, doctor Freud, no me hace esto menos fácil, ¿eh? Más... Mm. Voy a tomar mi lapsus como nació. Lucho justamente por sostener mi desagrado sobre algo. Lucho yo por no decir, guácala, qué rico. Está sencillo, queridas y queridos. A veces, lo que más queremos es lo que más nos prohibieron o lo que más difícil es para nosotros. El deseo se construye alrededor de la prohibición y alrededor de la dificultad. Así ya, sencillo. Porque sí, puede ser sencillo, pero recordemos, no solo era una cuestión de Freud, sino del público de Freud, no nosotros. Este texto era para médicos de 1925. Ajá, no para ustedes ni para mí. Estamos haciendo una lectura que tiene como objetivo darle sentido para 2024. Ajá. La prueba de que este es el modo en que se produce la fijación a la represión y en que se conserva la situación de peligro que ha dejado de ser actual, se encuentra en el hecho de la terapia analítica, hecho modesto en sí mismo, pero de importancia teórica difícil de sobreestimar. Cuando en el análisis prestamos al yo el auxilio que le permite cancelar sus represiones, él recupera su poder sobre el ello reprimido y puede hacer que las mociones pulsionales discurran como si ya no existieran las antiguas situaciones de peligro. Lo que conseguimos entonces armoniza bien con el enlace ordinario de nuestra operación médica. En efecto, por regla general, nuestra terapia debe contentarse con producir de manera más rápida y confiable y con menor gasto el desenlace bueno en que circunstancias favorables se habrían producido espontáneamente.
Dudé un poquito porque no sé si leí esto. Lo que conseguimos entonces armoniza bien con el enlace ordinario de nuestra operación médica. Esto es lo que les digo. Estoy hablando con doctores, dice Freud. Pues ya no, doctor. Ya no. Yo no soy médico, no quiero ser médico después de la pandemia, mucho menos. No, 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 no. Pobrecitos, por cierto, médicos, mis respetos. Pero también hay un movimiento político no en contra de la medicina, sino en contra de toda autoridad. Voy a dejarlo así, también por eso la inserción de mi propia línea de investigación, psicoanálisis del Estado. Continuamos porque ya me estoy cansando. Ustedes bienaventurados que solo se sientan, ponen clic y dejan correr el video y pueden recuperarlo o detenerlo cuando quieran y escucharlo en otro momento. Dice el texto. En efecto, por regla general, nuestra terapia debe contentarse con producir de manera más rápida y confiable y con menor gasto el desenlace bueno en que circunstancias favorables se habrían producido espontáneamente. Sí, ya lo había leído, pero no me importa, quise leerlo otra vez. Dice el texto, las consideraciones que llevamos hechas nos enseñan que son relaciones cuantitativas, es decir, de intensidad, no pesquisables de manera directa, sino aprehensibles solo por la vía de la inferencia retrospectiva, las que deciden si se retendrán las antiguas situaciones de peligro, si se conservarán las represiones del yo, si las neurosis de la infancia tendrán o no continuación. Entre los factores que han participado en la causación de las neurosis, que han creado las condiciones bajo las cuales se miden entre sí las fuerzas psíquicas, hay tres que cobran relieve para nuestro entendimiento: uno biológico, uno filogenético y uno puramente psicológico. El biológico es el prolongado desvalimiento y dependencia de la criatura humana, es decir, no sabemos hasta qué punto podemos llegar a ser niños a nuestros 80 años. ¿Les gusta? De hecho, conforme más nos acercamos a la vejez, más nos volvemos como si fuéramos niños, niñas, infantes. Y aún a mis 40, 50 años, 30, 20, conservo algunos rasgos infantiles, por ejemplo, la capacidad de disfrutar de un juego, la capacidad de disfrutar mi actividad física, la capacidad de gozar. Pero dice el texto, la existencia intrauterina del hombre se presenta abreviada con relación a a la de la mayoría de los animales. Es dado a luz más inacabado que estos. ¿Cuánto tarda un perro en caminar, por ejemplo? ¿Cuánto tarda una gacela o un elefante, un leopardo en caminar? Refuerza, dice el texto, el influjo del mundo exterior real. Promueve prematuramente la diferenciación del yo respecto del ello, eleva la importancia de los peligros del mundo exterior e incrementa enormemente el valor del objeto único que puede proteger de estos peligros y sustituir la vida intrauterina perdida. Ya decía yo, doctor. Dice el texto, así este factor biológico produce las primeras situaciones de peligro y crea la necesidad de ser amado, de que el hombre no se librará más. El segundo factor, el filogenético, ha sido dilucidado solo por nosotros, entiéndase, psicoanálisis. Ajá. Un hecho muy notable del desarrollo libidinal nos forzó a admitirlo como hipótesis. Hallamos que la vida sexual del ser humano no experimenta un desarrollo continuo o lineal desde su comienzo hasta su maduración, sino que, tras un primer florecimiento temprano, que llega hasta el quinto año aproximadamente, sufre una interrupción energética, luego de la cual recomienza con la pubertad, anudándose a los esbozos infantiles. Creemos que en las peripecias de la especie humana
tiene que haber ocurrido algo importante que dejó como secuela en calidad de precipitado histórico esta interrupción, ajá, del desarrollo sexual. Esta importancia, perdón, la importancia, la significatividad, el valor patógeno que da origen a la neurosis en tiempos de Freud. De este factor se debe a que la mayoría de las exigencias pulsionales de esa sexualidad infantil son tratadas como peligros por el yo, quien se defiende de ellas como si fueran tales, de modo que las posteriores mociones sexuales de la pubertad, que debieran ser acordes con el yo, corren el riesgo de sucumbir a la atracción de los arquetipos infantiles y seguirlos a la represión. No nos topamos aquí con la etiología más directa de las neurosis. Es notable que el temprano contacto con las exigencias de la sexualidad ejerza sobre el yo un efecto parecido al prematuro contacto con el mundo exterior. El tercer factor o factor psicológico se encuentra en una imperfección en nuestro aparato anímico, estrechamente relacionada con su diferenciación o su separación en un yo y en un ello, la escisión psíquica. Ajá. Vale decir que en último análisis se remonta también al influjo del mundo exterior. El miramiento por los peligros de la realidad fuerza al yo a ponerse a la defensiva ante ciertas mociones pulsionales del ello, ciertos deseos, a tratarlos como peligros. Empero, o sin embargo, el yo no puede protegerse contra peligros pulsionales internos de manera tan eficaz como de una porción de la realidad que le es ajena. Conectado íntimamente con el ello mismo, perdón, conectado íntimamente con el ello, él mismo, el yo, es decir, podemos decir que el ello es la otra cara de la moneda que conforma nuestra identidad. Ajá. Solo puede defenderse del peligro pulsional limitando su propia organización y aviniéndose a la formación de síntoma como sustituto del daño que infirió a la pulsión. ¿Qué es esta palabra? Infirió. ¿Qué le hizo a la pulsión? Entiendo. Se separó de ella, le hizo daño a la pulsión, entonces la pulsión, no crean que se destruye, no. Eso es, digamos, como parte de nuestra propia energía. Dice el texto, y si después se renueva el esfuerzo de asalto de la moción rechazada, surgen para el yo todas las dificultades que conocemos como padecimiento neurótico. Provisionalmente debo admitirlo, no hemos avanzado más en nuestra intelección de la esencia y la causación de las neurosis. Esto no vi la nota número 2, queridas, queridos. Ah, aquí está. Algo importante, nota número 2. De lo afirmado por Freud sobre esto mismo en el yo y el ello, les dejo todo el yo y el ello en la descripción, se desprende que tiene en mente la era de las glaciaciones. No estoy tan seguro, Strachey. La idea había sido sugerida por Ferenczi, esto de que primero florecemos, nos apagamos y volvemos a florecer en la adolescencia, en cuanto a nuestro contacto con nuestros deseos sexuales, nuestra pulsión sexual. Ajá. Tendría sentido este me apago, pero no estoy tan de acuerdo. Digo, será cuestión de seguir investigando. Ahorita dejamos hasta aquí, queridas, queridos, y he aquí último capítulo porque faltan después de esto apéndices, pero este capítulo va a estar extenso, queridas, queridos. Nos queda un gran trabajo para cerrar inhibición, síntoma y angustia. Es yo creo que el texto más extenso y el más importante del volumen 20 de la obra del doctor Sigmund Freud. Queridas, queridos, me voy a descansar. Ha sido un día pesado y me di tiempo de esto porque se vienen para mí tiempos bonitos, pesados, pero también satisfactorios.
Nos vemos pronto, queridas y queridos. Bye.